afuera. Aquí se pasa clases, jóvenes, para la asistencia, cámara prendida. Si no, lo siento, jóvenes, los retiro de la sala. No está Juan Carlos Padilla, ¿no? ¿Hay Juan Carlos Padilla? Estoy, Lice. ¿Dónde está Juan Carlos? No te veo. Es mi cámara, Lice, está como empañada, pero no sé qué hacer. Ya, yo también soy mentiroso, no te preocupes. No, mire, se ve empañada. Ya, no No te sé, no sé. preocupes, no te preocupes, Juan Carlos. Yo también soy del gremio, soy mentiroso. Bien, ahora sí, joder. Empezamos. Sucede que habíamos visto los impuestos, ¿sí? Y la parte de los impuestos de importación, no se olviden ustedes, jóvenes, toda esta parte de los impuestos, ¿sí? Esto está regulado por la ley general, ¿qué cosa? De aduanas, ¿ya? ¿Qué establece? Que establece que el primer impuesto, gravamen arancelario, ¿sí? El primer impuesto que se paga es el gravamen arancelario. Si ustedes se dan cuenta, desde que se creó la Ley General del Trabajo, todos los procedimientos básicos no han cambiado, le han cambiado de nombre a ciertas cosas, han aumentado, han disminuido los impuestos y así, pero el fondo, el mismo hace cuánto, pues 20 años era lo mismo, ¿ya? Bien, este gravamen arancelario obviamente, ¿sí? Va desde un 0%, quiere decir que hay instituciones públicas que no lo pagan, hasta un 35%, ¿sí? El segundo impuesto es el impuesto IVA, ¿qué cosa? Importación, el IVA importación. Hay instituciones públicas que no lo pagan, ¿sí? Y la alícuota y la tasa normal es el 14.94%, o sea, la tasa efectiva, no se olviden. Y de ahí vienen ¿qué cosa? Los impuestos, ¿qué cosas? Globales, que es un impuesto fijo, esto es fijo, ¿sí? Y de acuerdo a la mercancía que ustedes traigan, ¿sí? Viene el impuesto al consumo específico, que son bienes de lujo, si se traen un Ferrari, si son alcoholes, si son cigarrillos, y por último, el impuesto especial a sus hidrocarburos y sus derivados, ¿sí? Y yo digo, yo quiero saber, si se dan cuenta, ustedes van a ser contadores. También pueden trabajar en el departamento de compra, ¿sí? Para ser los encargados de las importaciones, pero para eso tienen que hacer cumplir una serie de requisitos que establece la aduana nacional. Pueden hacerlo. Entonces, el contador se dedica a toda la parte contable, ¿sí? Obviamente, ya en la empresa, si la empresa decide contratar un agente aduanero para que haga todas las cuestiones de importación, perfecto. O si no, la gerencia va a tener que hacer capacitar a una persona del departamento de compra, todo con el tema relacionado a las importaciones, ¿ya? Entonces no es nomás ser el encargado de las importaciones, no, hay que cumplir una serie de requisitos y para empezar hay que saber, ¿sí? Hay que saber, ¿sí? Bien, entonces fíjense, si ustedes quieren, por decirle, si ustedes quieren, este, saber todo el tema. Todo el tema relacionado con, fíjense, todo el tema relacionado con eh, lo que son con todo lo relacionado a las cuestiones de impuestos a la importación, lo único que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Entrarse a la página de la aduana, ¿qué cosa? A la aduana nacional, ¿qué cosa? De Bolivia, ¿sí? Todos los temas, todo lo que ustedes quieran saber están ahí en el portal de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran, se entran ahí, fíjense ustedes, se entran al portal y ahí están, fíjense, ¿lo ven? ¿Lo ven? Se lo estoy mostrando el portal. Hola, ¿se ve? Camila. Sí, Cami. sí, se ve. ¿Sí? Entonces, Sí, se ve, listo. y ahí se entra al arancel, miren ustedes, arancel. Y obviamente ahí le va a desplegar su pantalla. ¿Sí? Le va a desplegar su pantalla. ¿Sí? Le va a desplegar la pantalla y no sé por qué no quiere desplegarme la pantalla.
Y ahí van a ver los aranceles de todos los productos. Obviamente están por grupo, están por decirle, están vehículos, están o sea, todo lo que son automotores, todo lo que son los vehículos automotores, maquinaria, hay animales y un montón de, de información que obviamente ustedes tienen que, el que va a ser encargado de las compras internacionales, sí o sí tiene que manejar todo este portal, sí o sí. Por tanto, no cualquiera puede ser encargado de importación, tienen que saber por lo menos este, normativa aduanera nacional, ¿sí? No, no cualquiera. Entonces, el contador generalmente no hace todos estos temas de importación. Es una persona encargada en el departamento de compra, ¿sí? Entonces, si ustedes se van por decirlo ahí al arancel, obviamente arancel aduanero de importación le dan y fíjense, les va a aparecer todo, ¿sí? Boletines del tema aduanero, almacén aduanero de importaciones, miren ustedes, de la arancel 2021, es con el que se está trabajando, y ahí están las secciones, miren ustedes, todo está ahí. Por decir un ejemplo, voy a abrir cualquiera al azar, por decir voy a hablar al azar, miren ustedes, ¿sí? Entonces, ahí está, esta sección 5 son productos minerales, ¿sí? Productos minerales, lo voy a hacer más grande, ¿sí? Y ahí está todo el detalle, por decir sal, azufre, tierra y piedras, yesos y cales. Por decir, si nosotros traemos de la Argentina sal de mesa, ahí está. Obviamente, sal producimos aquí, ¿no ve? Se produce en Bolivia. Pero si la empresa es una empresa importadora, por decirle, ¿no? Comercializadora, decide traer sal de la Argentina, decide traer sal de la Argentina, perfecto. ¿Cuál es la partida arancelaria? Ahí está su partida arancelaria, sal de mesa. ¿Cuánto tiene que pagar de gravamen arancelario? Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Camila, es que nadie Se me ve, listo. contesta, jóvenes. Sí, O sea, me molesta que yo le pregunte y nadie me contesta. O sea, o jugamos o chiveamos, digamos, ¿no? Entonces, pues ya, pues, jóvenes, pónganse las pilas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si vamos a traer sal de mesa a la Argentina, obviamente, ahí establece la aduana a través de su página web, establece, fíjense ustedes, cuánto es lo que se va a hacer el gravamen arancelario que vamos a cancelar. Vamos a cancelar el 10%, la unidad de medida kilos, miren ustedes, ¿sí? Y obviamente están las disposiciones legales de la ley 830 y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen todas las herramientas, ¿no? Para, si algún día quieren ser encargados de importaciones, obviamente conocer bien, sí, muy bien todo lo que es relacionado a la ley aduanera y todo lo que es relacionado a logística aduanera. Sí, eso es yo le digo, entre nos, el que se, el que se especializa en este tema le va a ir muy bien. Yo les digo, acuérdense de mí, el que se especializa, Wilder, Daisy, Camila, Eric, si ustedes se especializan el día de mañana en aduana, hay harto trabajo. Pregunta para el curso, ¿Bolivia es un país exportador o importador? A ver, ¿qué dicen? Importador. Importador, Todo importamos, todo. Por lo tanto, se necesitan personas que sepan de importación. ¿Y qué más que todo? Ustedes salen contadores y se especializan en importaciones. Y obviamente van a trabajar todo en el área de importaciones. ¿Sí? Entonces ya depende de ustedes, jóvenes, su viveza de ustedes. Porque ustedes están estudiando para qué, para hacer dinero o no. O miento, Sebastián, a ver, mentime, Sebastián, Lugo, Vélez. ¿Para qué están estudiando? No, hacer nada. plata. ¿Para qué están estudiando, Sebastián? Para hacer plata, sencillo, ¿sí o no? Wilder, Miseli, Camila, ¿sí? ¿Para qué están estudiando? Carola, ¿para qué están estudiando? No nos mintamos, ¿no? Para ser profesionales, claro, ya se sobreentiende que todo el mundo quiere ser profesional, pero ¿para qué estamos estudiando? Para trabajar, tener un trabajo seguro, una empresa buena y hacer plata, para eso, ¿por qué no nos vamos a mentir? ¿Sí? No se olviden, nosotros somos una persona natural, somos como una empresa. Una empresa, ¿cuál es el objetivo de una empresa? ¿Prestar servicio o tener ganancia? Ganancia. Ganancia, sencillo, igualito somos nosotros somos una empresa, ¿sí? Bien, entonces me voy ya ahí. Por lo tanto, fíjense, el primer impuesto, ¿sí? El primer impuesto que los tres impuestos
básicos son estos tres: gravamen arancelario, IVA de importación, impuesto global. En el caso que la empresa traiga alcoholes, tabaco, cigarrillos, bienes de lujo, paga el adicional del ICE. Y depende si la empresa traemos de la Argentina o traemos de Brasil grasas y lubricantes, ¿sí? Combustibles y lubricantes y grasas, obviamente se pagan los tres primeros más el impuesto especial de los hidrocarburos y sus derivados. Aquí lo más importante que ustedes tienen que saber es determinar qué cosa, la base imponible, qué cosa, lo primero que se pide o tienen que declarar ustedes. Le voy a pasar una fotocopia de una póliza de importación, ¿ya? Que ahora se llama DIN, antes se llamaba DUI, ahora van a cambiar el nombre a DIN y así le van cambiando. Cada que sube un nuevo gerente, creo, de aduana, le cambian los nombres. Al final es lo mismo. Ya en mi época se llamaba la póliza de importación, que es lo mismo, todo el mundo. Bien, ¿qué es lo que es importante de saber determinar? Lo primero, la base imponible, ¿qué cosa? Del gravamen, ¿qué cosa? Arancelario. Lo primero que yo debo saber es cómo determinar la base imponible del gravamen arancelario. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Sobre cuánto, en otras palabras, cuánto cuesta, ¿no? Costo mi mercancía para pagar, ¿qué cosa? Impuestos. No se olviden, ¿cuánto cuesta mi mercancía para pagar impuestos? ¿Y qué dice la ley? La ley dice, la ley establece, miren ustedes, ¿sí? Que para pagar el gravamen arancelario, que es el impuesto, el primer impuesto que yo voy a pagar, se paga sobre, ¿sí? Se paga impuestos, ¿sí? Al gravamen arancelario, seguramente ustedes lo han leído, sobre, dos puntos, ahí está, sobre el valor de la mercancía, el valor. ¿Quién hace tanta bulla, jóvenes, con su micrófono? El valor de la mercancía puesta en ¿qué cosa? Aduana de ¿qué cosa? Frontera. Cuando es la importación es vía ¿qué cosa? Terrestre. ¿Sí? Ah, miren usted, valor de la mercancía puesta en frontera. ¿Sí? Porque así lo establece, ¿qué cosa? ¿Quién lo establece eso? La OMC y por ende también la CCI. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la mercancía puesta en frontera? ¿Sí? La factura de compra, ¿qué cosa? Internacional. ¿Sí? ¿Qué más? Seguro internacional. ¿Qué más? El flete internacional y por último, todo lo que sea carga, descarga y otros gastos, ¿qué cosa? Internacional. ¿Sí? Por lo tanto, si se dan cuenta ustedes, todo esto, ¿sí? Todo esto, todo este resultado me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar, ¿qué cosa? Va a ser igual valor de la mercancía puesto ¿dónde? En frontera. Lo que otros lo llaman CIF frontera. ¿Sí? Pero obviamente en la nueva normativa, lo que establece la CCI, ya no debería llamarse CIF. Quiere decir, ¿cuánto es el valor de mi mercancía puesta en frontera? CIF, ¿qué quiere decir? C quiere decir costo. Y en inglés, no todo es inglés, no se olviden. I quiere decir seguro. Y F quiere decir el flete. ¿Qué quiere decir? ¿Sobre qué se paga el gravamen arancelario? Sobre el valor CIF frontera. En otras palabras, sobre el valor de la mercancía puesto ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre el valor de la mercancía puesto ¿dónde? ¿En frontera? En frontera. Sin miedo, pues si ahí está en pantalla. Sobre el valor de la mercancía puesta en frontera. En otras palabras,
se sigue nomás utilizando el término sí frontera, aunque ahora ya la CCI ya le ha cambiado el nombre, entonces no es CIF, sino se debe considerar CIF. Pero en Bolivia se sigue utilizando el término CIF. Eso es hasta que se adecue la normativa y obviamente la van a conocer. Al final el término es el mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale mi mercancía puesto en frontera? Por decir, si yo le pongo número, por decir, nosotros compramos una maquinaria desde Argentina, ¿sí? Una maquinaria gaucha. Maquinaria desde, ¿qué cosa? Argentina, ¿no ves? Como el chiste, gaucho de Yacuiba, ¿lo vieron el chiste? Ese meme, ¿ah? Che, gaucho de Yacuiba, ¿no ves? ¿Alguien conoce Yacuiba? Por si acaso, a ver, bolivianos, ¿conocen Yacuiba? ¿No? Sí, Lisa. Eso es en Tarija, ajá. Y allá en Yacuiba un chiste, ustedes van y todos hablan como gauchos, ¿verdad? ¿No es? Igual que en Puerto, ¿no es? ¿Han ido a Puerto Suárez? ¿Conocen Puerto Suárez? Por si acaso, les pregunto, ¿no es? Allá los
Claribel, ¿me Escucho, Liz. escucha? Sí, licenciado, lo escucho. Si va a traer, por decirte, comestible, entonces no es nomás hacer una importación. Lo primero que tiene que hacer es el trámite en SENASAC. SENASAC le tiene que autorizar los productos que usted quiere comprar, y para eso le tienen que mandar, usted tiene que hacer el contacto con el país, por decir Argentina, Brasil, donde va a traer la harina, tiene que hacer el contacto como importador, para empezar, si va a hacer con negocio con Argentina, con esa fábrica, porque hacer contacto con Argentina y harina, difícil, le cuento, porque cualquier cantidad de bolivianos se han metido a ese negocio que es lucrativo, traer harina de la Argentina, trigo, negocio redondo, pero es tener capital, sí, es teniendo capital, ¿sí? Y los grandes capitalistas comerciantes se dedican a traer harina y trigo de la Argentina porque es negocio redondo. Pero no cualquiera entra a ese negocio. ¿Por qué? Porque el mercado está saturado. Pero en el caso que usted haga un convenio con una empresa que es exportadora de trigo o de harina, ¿qué tiene que hacer? Le tienen que mandar de allá de la Argentina una muestra, ¿sí? Le tienen que mandar una muestra de la Argentina, y esa muestra usted la tiene que ingresar al SENASAC, y el SENASAC le hace todos los análisis necesarios, y una vez que le hace los análisis necesarios y están todos correctos, recién le da el visto bueno para la importación. Por lo tanto, si vamos a traer nosotros alimentos, directamente compramos del país exportador, o hay que hacer primero el trámite en SENASAC para que nos autorice la importación. Pregunta para el curso. Primero el trámite. Primero el trámite con SENASAC. Primero el trámite con SENASAC. Correcto, primero el trámite con SENASAC. Si no, no pasa su camión en la frontera, si no hay eso. No pasa, no pasa. ¿Ya? Entonces, todo es con tiempo, todo es con tiempo. Nosotros traíamos de Europa y mínimo 3 meses antes teníamos que hacer los trámites de compra, todo, más otros 3 meses que tarda en llegar la mercancía, son 6 meses, así de fácil. Sí, porque más o menos 3 meses tarda, porque ya lo suben en barco, pero en barco tienen que llegar a Chile, y de Chile tienen que estar a Bolivia. Entonces, fíjense, todo es con tiempo, nada desde la noche a la mañana, ¿sí? Bien, y para terminar el ejemplo, tengo unos amigos que traen mercancías de China. Ellos venden ahí en la feria, en la nueva feria Barrio Lindo. Y ellos hacen su compra. ¿En qué mes creen que ellos hacen su compra allá en la China? Porque ellos son importadores directos de la China. ¿En qué mes creen? ¿Alguien? ¿Diego? ¿Juan Carlos? ¿Yamani? ¿Carola? ¿Brian? ¿En qué mes ustedes creen que ellos hacen su compra, ya su pedido allá en la China? ¿En octubre? ¿En noviembre? ¿Qué creen? ¿Septiembre? En septiembre. Anticipación para que llegue a tiempo. ¿Saben Para la cuándo hacen su temporada. pedido? Ajá. En 3 meses junio. antes. En junio, Wilder, junio. Pues tengo mis compadres que venden, son mis amigos y son mis compadres, venden en la feria. Traen directo de la China. Ellos saben cuándo hacen su pedido. En junio, le digo, sí, en junio. Me dice, compadre, porque no somos los únicos importadores, todo Sudamérica trae. En junio hacen su pedido. Y ya esa mercadería, no se olviden que son 3 meses que tarda la mercancía desde la China hasta aquí. En junio lo hacen el pedido, y ya eso, y todo lo que es regalo, porque ellos venden, de todo el año pues, venden de todo, ¿no? Pues un ejemplo yo les doy. Y todo eso que son regalos, juguetes, montonera, en junio lo hacen sus pedidos. ¿Sí? Y ya ese pedido está llegando ya en los primeros días de noviembre ya está aquí, o los últimos días de diciembre ya están todo eso aquí en Bolivia. Fíjense, ellos, por lo tanto, no es de la noche a la mañana, es con tiempo. Bien, ahora sí, con ustedes, ¿qué impuesto? El primer impuesto que voy a pagar, ¿cuál es? Impuesto. El primer impuesto que vamos a pagar, ¿cuál es sobre esa maquinaria? ¿Qué va a ser? El gravamen, ¿qué cosa? Arancel, el gravamen arancelario. Segundo, ¿pagamos IVA? IVA importación. IVA importación, correcto. IVA importación, correcto, fíjense. IVA importación. ¿Qué más? Impuestos globales. Impuestos globales. Impuestos globales. ¿Sí?
Bien. ¿Pagamos ICE? No. No, No, correcto. Lo hice. IHD, no. tampoco. Tampoco, correcto. Bien, miren ustedes. Entonces yo digo aquí, ¿cuál sería? Miren ustedes. Yo digo, ¿cuánto es la base? ¿Qué cosa? La base imponible. La base imponible. ¿Cuánto sería la base imponible? La base imponible para el gravamen arancelario, ¿cuánto sería? 67,000, ¿qué cosa? 908. 909, ¿sí? 97,909, ¿sí? 909, ¿sí? Fíjense ustedes. La tasa en el examen y en los prácticos, yo se las voy a dar, ¿ya? Yo se las voy a dar, no se preocupen, ¿sí? La tasa, aquí está, la tasa, 5%, ¿sí? La tasa, 5%, yo se la voy a dar la tasa. ¿Dónde está que no? Ya me está fallando la vista, lo cuento. La tasa, ¿qué cosa? 5%. Por lo tanto, miren ustedes, por lo tanto, ¿cuánto va a ser el importe que voy a pagar? Vamos a pagar de gravamen arancelario. El importe que vamos a pagar de gravamen arancelario sería el 5% sería 3,395. Sin centavos, no se olviden. Los impuestos son sin centavos. Ahora, lo interesante, dice la ley que la base imponible, por eso le mandé yo información, para el IVA es igual a ¿qué? A la base, ¿qué cosa? Imponible del gravamen arancelario más, dice la ley, el importe, ¿sí? El importe efectivamente pagado por este concepto. ¿Qué quiere decir? Que la base imponible para el IVA importación es que igual. ¿Qué dice? A ver. A la base imponible del gravamen más el importe que se efectivamente pagado por este concepto. Por lo tanto, ¿cuánto es la base imponible del IVA? 71,304. De nuevo, ¿de dónde sale eso? De la sumatoria del gravamen arancelario más el importe. Del gravamen arancelario. ¿Cuánto es la tasa del IVA? 14,94. Es la tasa efectiva, ¿sí? Es la tasa efectiva. La tasa efectiva del IVA. Ahí está. La tasa efectiva del IVA, ¿sí? 14,94% la tasa efectiva. ¿Cuánto es lo que se va a pagar de gravamen? Del IVA, perdón. 10,652. 10,653, ¿sí? Y los impuestos globales, que en este ejemplo le voy a dar yo 50, por lo tanto, total, ¿cuánto se va a pagar de impuestos? 14,098. Entonces, fíjense, jóvenes, hemos hecho un pequeño ejercicio con una maquinaria, ¿sí? Hemos determinado la base imponible del gravamen arancelario, por ende, hemos determinado la base imponible del IVA de importación y los impuestos globales en este caso que son 50. Por lo tanto,
Por lo tanto, jóvenes, ¿sí? De nuevo, ¿cómo está compuesto la base imponible para el gravamen arancelario? Daniela. Maite. Yamani. Vilma. ¿Cuál es el valor de la mercancía puesta en frontera? ¿Cómo se determina? Factura de compra, seguro, flete, carga y descargo internacional. Ese es el valor de mercancía puesto en la frontera. Y sobre ese valor, ¿qué voy a pagar, Maite? El gravamen arancelario. Gravamen arancelario. Que obviamente varía de un 0% hasta un 35%, depende del producto que ustedes traigan. ¿Sí? Igual que el ICE, 0% hasta el 60%. Y uno dice, ¿60% de ICE? Ajá, 60%. Los cigarrillos pagan el 60%. Altísimo. ¿Sí? Bien, en este ejemplo, fíjense, el gravamen arancelario, la base imponible es 67.909. Yo le estoy dando el porcentaje 5% porque la maquinaria es un bien de capital y los bienes de capital se pagan un máximo de 5%, eso dice la ley. ¿Qué son bienes de capital? Los bienes de capital son aquellos que bienes tangibles, por lo general, como la maquinaria, que sirven para procesar materias primas en productos terminados. Y esos productos terminados, las empresas obviamente los tienen que vender y obviamente al venderlo, ¿sí? Genera un beneficio para la empresa. Eso es un bien de capital. ¿Ya? Eso en economía lo han de haber visto ustedes. Por lo tanto, ¿qué más se determina? El IVA importación. ¿Cuánto es la base imponible del IVA importación? Maite, Daniela. La sumatoria de la base imponible más el importe. Correcto. Y la tasa efectiva, 14.94. Los importes 100 centavos. Y por último, los impuestos globales, que hacen un total de 14.098 bolivianos. ¿Sí? Por lo tanto, miren ustedes, de estos tres impuestos, fíjense, complemento, en este caso con la NIC 16, ¿sí? Con la NIC 16, complemento con la NIC 16. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la NIC 16? Claro, tiene que ver, ¿sí? Obviamente la NIC 2 en el caso de los inventarios y la NIC 16 en el caso de los activos fijos. ¿Qué dice la NIC 16? El gravamen arancelario, ¿me lo compensa el Estado o forma parte del costo de la maquinaria? ¿Forma parte del costo de la maquinaria, licenciado? Si pagáramos impuestos globales, también forma parte del costo de la maquinaria. Pregunta, ¿el IVA forma parte del costo de la maquinaria o se considera un exigible? No, se considera un exigible. Un exigible. Y obviamente, este se va a compensar con el, ¿qué cosa? Débito fiscal. Por lo tanto, ¿qué dice la norma? La NIC 2 o la NIC 16 y la norma boliviana establece, ¿sí? Que para que un impuesto se cargue el costo, este impuesto no se debe compensar. Por lo tanto, ¿qué impuesto se compensa en Bolivia en el caso de la importación? ¿No? Porque el IT también se compensa con el IVA, pero ese es otro tema. ¿Qué impuesto se compensa en el caso de una compra? ¿Sí? El IVA de El impuesto importación. al valor agregado, el IVA de importación. Por lo tanto, no puede formar parte del costo, nunca, jamás. ¿Ya? Pero hay sus excepciones, Bien. Y fíjense, Dicen, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. ¿Mm? Antes que se adelante, ¿me puede explicar un poquito sobre impuestos globales que ahí me perdí? Es un impuesto ¿Cómo fijo. sacó el 50? 50 bolivianos por el uso del formulario digital 50 bolivianos. Que según las nuevas disposiciones ya no se paga. Se lo voy a pasar el dato. Es un impuesto fijo, 50 bolivianos. ¿Ya? Según las últimas disposiciones ya no se paga los 50 bolivianos. Pero es por el uso del formulario del SIDUNEA. ¿Ya? La quiero ver, encontrar esa disposición y le voy a pasar un material resumido bonito que quedé de pasarle. No le pasé, me olvidé. Va a disculpar. Pero yo creo que hasta mañana se lo paso un material bonito, resumidito. ¿Ya? Aparte de lo que tienen ustedes, le voy a pasar un material bien bonito, netamente impositivo, ¿sí? Netamente impositivo. Los impuestos globales es un impuesto fijo de 50 bolivianos,
¿Qué cobra la aduana por el uso del formulario del SIDUMEA? Del uso del software aduanero. Por lo tanto, miren ustedes, ¿sí? ¿Qué dice la norma? ¿Qué impuestos se cargan al costo? Todos aquellos impuestos que no compensa el Estado. Y en Bolivia, el impuesto a la compra, en este caso el IVA, ¿sí? No forma parte del costo. ¿Qué se considera? Un exigible. En otras palabras, se considera, ¿qué cosa? ¿Qué se considera? Un crédito, ¿qué cosa? Fiscal. ¿Sí? Un crédito fiscal. ¿Sí? Que se compensa. ¿Con qué se compensa? Con el débito fiscal. Cuando vendamos mercancía con el débito fiscal. ¿Sí? Entonces, fíjense, hemos hecho un pequeño repasito y ¿qué incluimos en este pequeño repaso? La NIC 16. ¿Sí? Obviamente que no hemos analizado todas las NIC, solamente un pedacito. ¿Sí? En el caso de los impuestos. Obviamente, este valor puesto en la aduana de frontera es cuando la importación es terrestre, vía terrestre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir vía terrestre? Que entra a la frontera boliviana por tierra. ¿Sí? Ya sea en camión, ya sea en tren, en lo que sea. ¿Sí? Y la otra forma de comprar es vía aérea. ¿Sí? Cuando compramos directamente, ¿sí? Y lo traen en avión directamente a Virubiru en este caso. ¿Sí? Dos formas de ingreso a territorio nacional, vía terrestre y vía aérea. No tenemos mar, por lo tanto no podemos decir vía marítima, no tenemos. Pero no te preocupes, Junior, va a haber un tsunami y se lo va a comer todo Chile, listo, no te preocupes, algún día vamos a tener mar. Bien, ¿qué les pareció? Ahora sí, Dios mediante la otra clase, empezamos nuestro práctico, ¿sí? Y ahí quedamos, jóvenes. Recording in progress. Entonces, jóvenes, la otra clase ya empezamos nuestra parte práctica. Van a ver que este tema es muy bonito, muy sencillo, ¿ya? Y Dios mediante, entonces, el día jueves. El día jueves las clases son normales en la mañana, por si acaso, ¿ya? Doña Claudia, doña Yulisa, ¿no? Michael, Wilder, el día jueves las clases son normales, supuestamente en la mañana. Ahora, si sale alguna disposición, bueno, pues no, acataremos la disposición. Pero por lo general, el día jueves se pasa a clase normal en la mañana. Ya saben, ¿no? Generalmente a partir de las 3 de la tarde hay la suspensión, ¿no? Por lo general. Pero si la universidad saca alguna determinación, bueno, pues ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? La acatamos, pues, ¿no? Porque somos contadores, tenemos que acatar la norma, no nos queda otra. Bien, no se falta en el día jueves que empezamos nuestra parte práctica. ¿Sí? ¿Quedamos? ¿Sí? Listo, Luisa. Listo. Nos vemos el jueves, jóvenes, que estén bien, ¿sí? Se cuidan, chao, chao. Listo, Luisa, que tenga buena. Hasta luego, Hasta Lice. luego. Hasta luego, Luisa. Hasta luego. Recording